continuar con un formato un poquito diferente, un poquillo más informal, emulando una actividad que desde hace 4 temporadas realizamos en CIPSA. No sé si este micrófono. Sí, me lo va a poner a mí. Emulando, como digo, una actividad que desde hace 4 temporadas realizamos en CIPSA, que es nuestro programa de Encuentros Con, ¿no? Un programa en el que mensualmente invitamos en Friday Blanco, invitamos a una persona, un profesional distinto. Hemos traído a distintos profesionales en estos últimos 4 años y fundamentalmente el formato es un formato de entrevista. Así que yo hoy voy a hacer de entrevistador fundamentalmente para sacarles el máximo partido a 3 de nuestros académicos que se han brindado amablemente a esta fórmula distinta dentro de una jornada de estas características. Ellos son 3 de los académicos de nuestra Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, con la capitana al frente, con María Pérez Conchillo, que como si además se ha quedado con muchas ganas de hablar, porque yo a María la conozco, pues ahora va a tener la oportunidad de contarnos muchas de las cosas que el látigo de Antonio Casabón no le ha permitido que cuente. Bueno, además, como sois unos supervivientes, no olvidéis que después tendremos la oportunidad, además, de tener un refrigerio, un pequeño cóctel que nos ofrece el Ayuntamiento de Santander, justo en la sala, nada más salir en la sala de al lado de la derecha, así que aguantad, que va a merecer también la pena ese ratito de ocio que vamos a compartir al final de esta maratoniana tarde. Decía que la capitana en el centro, María Pérez Conchillo, ya ha estado presentada, pero quiero insistir, vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y presidenta de la Academia. A su izquierda está nuestro vicepresidente, el doctor José Luis Arrondo, que es andrólogo, es un profesional de una larguísima trayectoria en el ámbito de la salud sexual, desde su hospital, desde el Hospital de Navarra, también desde su consulta privada, miembro de ASESA, ha sido presidente de ASESA en toda esa trayectoria, es además escritor. Por cierto, el día 28 de octubre vendrá a Cantabria de nuevo a presentarnos su nuevo libro, a nuestro programa de encuentros, a presentarnos su nuevo libro, Vino, Salud, Sexo y Amor, que está calentito todavía. De hecho, no hemos tenido la oportunidad de leerlo, aunque nos ha traído algunos ejemplares, y vendrá a presentar su libro. Y por último, también nos acompaña el doctor Andrés López de la Llave, es miembro de la UNED, es profesor de la UNED, es uno de los directores además del programa de formación de la UNED en salud sexual. Desde mi punto de vista, uno de los programas en este momento, yo diría el programa en este momento de mayor calidad científica en el ámbito de la formación en España y con muchos alumnos además en Iberoamérica, dentro del ámbito de la formación en salud sexual, y también un profesional de una larguísima trayectoria en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la salud sexual. Así que ellos son nuestros invitados a los que les vamos a sacar, espero y confío, el máximo partido. Como esto es un espacio abierto, en cualquier momento podéis intervenir, en cualquier momento podéis lanzar vuestras preguntas, vuestras dudas, podéis disentir. Este es un espacio también para el debate, para la conversación íntima que queremos crear entre nuestros invitados y nosotros. Por tanto, yo soy solo un mero instrumento, pero es, como digo, la oportunidad también a que vosotros y vosotras tenéis. María, antes dabas un pequeño avance, algo que va a centrar nuestra conversación, que son los derechos sexuales y la salud sexual. Es así como hemos titulado este encuentro, Derechos Sexuales y Salud Sexual buscando la igualdad. Y hablabas de un acontecimiento realmente trascendente que tuvo lugar en el año 1997. Luego, para que digan que en España no se hacen cosas importantes, España fue la sede de un Congreso Mundial de Sexología, capitaneado por María y por Juanjo Borrás, que desgraciadamente nos dejó hace unos años, y fue de alguna manera el punto de partida de un proceso de reconocimiento, del cual dabas la última noticia de ese reconocimiento en Estados Unidos, del término, del concepto, de la percepción de los derechos sexuales. Ahora que no nos oye nadie, cuéntanos cómo fue aquello, cómo nació el concepto, cómo surgió la necesidad de organizar una declaración que versara en relación a los derechos sexuales. Pues la verdad es que fue una experiencia muy...
Cuando tuvimos que organizar el congreso, sabéis que se busca un lema. Cuando organizas un congreso tienes que centrarlo en algo. Cuando la Organización Mundial para la Salud Sexual, España, sale como sede del congreso, y yo como presidenta, pues tengo que estar pensando, junto con Juanjo, que era presidente del comité científico, en de qué tema íbamos a hablar. Y bueno, las circunstancias, yo he estado bastante sensibilizada, como os he dicho, siempre he sido una activista de los derechos humanos y de los derechos sexuales, y me daba cuenta de que había muchos derechos que no eran respetados. Entonces, el tema de las mutilaciones genitales, estamos hablando del año 97. Un tema que a mí me impactó especialmente, tengo que deciros, para los más jóvenes, es historia, era la guerra de Bosnia. Estábamos en la guerra de los Balcanes. Uno de los alumnos de nuestro máster era un capitán del ejército, psicólogo, y cuando vino de la campaña, pues estuvo contándonos lo terrible que estaba pasando en Bosnia, cómo se utilizaba la violación como arma de guerra. Además de eso me acuerdo mucho porque me impactó sobremanera. Violaban a las mujeres musulmanas. Los serbios, dentro de la cultura serbia, el padre, igual que con Aristóteles, el padre es realmente el que transmite los genes para ello. Las mujeres son un mero receptáculo. De manera que violar a las mujeres bosnias era de una forma perpetuar sus genes, porque los niños que salían los consideraban serbios, y por otro lado pensar que las mujeres bosnias eran mayoría musulmana, y así como los católicos, cuando una mujer es violada, pues de alguna manera se les acoge. Sabéis que los musulmanes no, por su religión se les repudia, es decir, a la mujer se le hace culpable. Entonces era una estrategia de guerra muy dura, muy inteligente, pero muy dura para las mujeres. Era terrible porque había una cantidad de mujeres violadas con hijos de serbios. Entonces me pareció terrible, me pareció una violación de los derechos sexuales de esas mujeres. Entonces todo eso, después me acuerdo que por aquella época también en Brasil había bandas que salían por la noche a matar a homosexuales. No sé si vosotros os acordáis que estuvo durante una temporada, salían en un río grupos armados como si fueran a cazar conejos, a cazar homosexuales, y les disparaban. Entonces era tal disparate que pensamos que tendría que ser sexualidad y derecho sexual y derechos humanos. De hecho, el congreso se llamó Sexuality and Human Rights. Y pensando en eso, creamos un comité para que la declaración del Congreso fuera una declaración de los derechos sexuales. José Luis, antes yo hablaba de tu larga trayectoria. Digo larga porque estás en plena vigencia, evidentemente, con el libro recién publicado, pero cuando uno tiene la perspectiva del tiempo como tú ya tienes, la sensación que tienes, si hablamos de salud sexual, es que hemos avanzado, es que nos hemos quedado donde estábamos. ¿Qué sensación tienes ahora? Piensa que yo empecé de residente ya enamorándome de la andrología, de la entrepierna del varón en el sentido profundo, ligado plenamente al cerebro, y entonces ya son... Él tiene otro libro, te interrumpo, él tiene otro libro fantástico que os recomiendo, que se titula Historia íntima del pene, y que habla fundamentalmente desde una posición, porque él es un feminista reconocido, y habla desde una posición de la masculinidad, de la parte más negra de la masculinidad, ¿no? Y hago ese pequeño inciso. Pues en aquel entonces, indudablemente que estaba muy bien polarizado el hombre, el macho sexo y la mujer reproducción. De tal manera que nadie atendía los problemas sexuales de la mujer, nadie, porque no tenía problemas, no tenía sexualidad, ¿cómo va a tener problemas, no? Ni siquiera los ginecólogos. Bueno, los ginecólogos todavía siguen, o sea que de eso hablaremos luego, podemos hablar. Y con el tema de lo contrario, con el tema de la reproducción... Oye, se puede disentir de eso. Sí. Yo trabajo con ginecólogos y ya se están empezando a poner las pilas. Ya se están. Pero en cambio la andrología empezó antes, porque el hombre demandaba el tema sexual.
Y a nivel reproductivo, pues te cuento anécdotas como que la mujer nos traía la muestra de semen al laboratorio para que la analizásemos a ver qué pasaba cuando tenían hijos, porque el macho no le apetecía ni podía venir, entre otras cosas, porque igual estaba trabajando, a ver a que le explorásemos, ¿no? La verdad es que fue una época, cuando empecemos con la anticoncepción, recuerdo que casi me meten en la cárcel, porque vivir en Pamplona, hacer vasectomías cuando están prohibidas y tener al Opus enfrente, pues imagínate. Es poco compatible. Hablar por la radio de libertad sexual, realmente yo creo que del 77 aquí hemos avanzado mucho. Todavía entonces una embarazada ni se podía tocar ni podía hacer nada. Desde luego el sexo y reproducción, y más en mi tierra, era clarísimo. El tema de los tamaños todavía sigue. Hay muchos temas que podemos ir comentando, y que el macho era el que tenía que llevar siempre la iniciativa y que era el salido desorejado continuamente. Yo creo que hemos vivido de verdad una época que poco a poco esto va cambiando. Queda mucho y lo iremos comentando. Andrés, ¿tu impresión es que la gente conoce que la percepción que tenemos a nivel social de los derechos sexuales es adecuada? ¿La gente sabe que hay derechos sexuales? No, desde mi punto de vista yo creo que se ignora. Se ignora porque los derechos sexuales no es algo que debamos cumplir los individuos, sino que es algo que hay que transmitir más allá de los individuos y hacerlo presente en las instituciones. O sea, los derechos sexuales no es algo que nosotros tengamos que ir cumpliendo, igual que no tenemos que ir defendiendo los derechos humanos nosotros individualmente por la calle, sino que lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes, creernos la necesidad de respetarlos y votar a la gente que los va a defender. Es decir, los derechos sexuales son un asunto que hay que poner en los organismos. La defensa la tienen que hacer las instituciones, pero sí que difundirlos, hacer que todos conozcamos los derechos sexuales, va a hacer que podamos tomar decisiones de voto adecuadas. Y eso sí que es importante. Y yo sí que creo que no hay suficiente conocimiento y que todavía tenemos que divulgar más este asunto. Seguramente la educación para la salud sexual ahí tiene un tema importante. Bueno, la educación, si hablamos de educación para la salud sexual, tenemos muchas cosas que hacer, pero este es un asunto importante. La gente se piensa que la educación para la salud sexual es explicar anatomía o temas afectivos o temas de respeto, que están muy bien y que son útiles, y se olvida que trasciende y que es mucho más que eso, que hay que sentar unas bases más profundas, y los derechos sexuales, el conocimiento de que existen y de que hay que exigir que se respeten y que se defiendan, pues puede ser una gran contribución. Sí. Bueno, en relación con este asunto, yo tenía dos cosas ahí. Claro, es que si no te van a oír. María, lo de las violaciones de Bosnia, obviamente algo terrible. Desgraciadamente, esto ha sido una estrategia de guerra desde que se recuerda en la historia. Absolutamente. Pero lamentablemente ha sido la práctica más común, ¿no? Violar a las mujeres del enemigo, ¿no? Cuando esto, ¿no? Igual que lo decías de los homosexuales y todo esto, pues irse a palear maricones por ahí ha sido una práctica muy corriente. Uno de los principal argumento para fusilar a García Lorca era pues tarde matarle a un maricón. Hoy en Rusia, sí. En Rusia se sigue mirando desde... Pero por otra parte decías, Andrés, en relación con los derechos sexuales, que aparte de que las instituciones, como siempre, son remolonas en estas cosas, ¿no? Con respecto a derechos, primero tiene que ser la sociedad los que los demande, y yo creo que en ese sentido, yo sí he sido testigo de una evolución de la sociedad. Pues, por ejemplo, mira, yo os cito un ejemplo muy concreto, el tema de la gente de los transgéneros. O sea, cuando nosotros empezamos ahí en Canarias nuestro programa clandestino, ¿no? Porque lo era, de atención a la gente transgénero, pues aquello, bueno, o sea, que ignorabas, o sea, lo más que conseguimos es que en el hospital universitario nos toleraran hacer una consulta fuera de horas, por supuesto, si eran hobbies, ¿no? Digamos, por parte de los profesionales que colaboraban en este asunto, para atender a los transgéneros. Pero bueno, pues fue a base de programas de oír mucho a la tele, llevándome a algún transexual, alguna transexual, para que hablasen, para que vieran que no tenían cuernos ni rabo, que eran gente normalísima, etcétera, etcétera. Y con todo esto,
Y luego has visto, al cabo de los años, estoy hablando desde hace ya casi 20 años, pues cómo eso ha sido perfectamente asumido y integrado por la sociedad. Cuando antes iban escondiéndose por ahí y todo esto, ahora sus padres se lo traen, ahora que están trayendo el niño extranjero a las consultas, con toda la naturalidad, e incluso hasta por fin el gobierno de Canarias, le ha costado 20 años, vamos, ha reconocido ya por ley todo esto. Es decir, que se está avanzando, que hay mucho por hacer, pero también tampoco seamos nihilistas, ¿no? En el sentido de que es un progreso que cuesta arrancarlo, y como siempre, si coincido contigo, que las instituciones siempre irán por detrás. Yo creo que el verdadero avance es esto que comentaba María del reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, de considerarlo. O sea, esos son los niveles que van a marcar realmente el comienzo. Nosotros tenemos la misión de divulgarlos y de hacer a las personas sensibles al tema, pero el reconocimiento de los derechos sexuales, igual que el de los derechos humanos, es un asunto que trasciende a los individuos, me parece. Sí, pero de todas... Y a mí sí que hay algo que me llama la atención, y es que creo que España es un país donde el tema de los derechos sexuales está mucho menos... Eso de que nadie es profeta en su tierra es muy curioso, porque mira, en Suecia, por ejemplo, en la Universidad de Göteborg, hay un programa específico para trabajar. Hay muchas universidades que están trabajando los derechos sexuales, investigando derechos sexuales dentro de la Universidad de Alberta, en muchas universidades. Y no sé por qué en España es mucho menos, lo hemos reivindicado mucho menos. Cuando nació aquí, pues es una cosa curiosa. ¿Y en los organismos internacionales? Y en los organismos, pues mira, por ejemplo, en la OMS, que se hizo el documento presentado antes del año 2000 de recomendaciones de promoción de la salud sexual, recomendaciones para la acción en Guatemala. Ese documento que preparamos, que es un documento de expertos sobre salud sexual, ahí se recogen los derechos sexuales. Es decir, la OMS recoge los derechos sexuales. Luego tengo que deciros que, y tú ahora pones derechos sexuales en internet, salen muchísimas referencias. Hay incluso algunas organizaciones que son activistas de derechos sexuales en Canadá, pero muy potentes. Se están haciendo muchas cosas. También tengo que deciros que la última reunión de Nueva York, y si queréis os cuento, que la de reafirmando los derechos sexuales, para mí fue un poco... porque yo promoví esa reunión, porque habían pasado muchos años desde que hablamos de derechos sexuales. Fue una declaración en el que hicimos un poco a prisas y entonces era importante lo de aunarla, referenciarla con los derechos, por eso se llama reafirmando los derechos sexuales. Pero ¿qué pasa? Que ahí nos encontramos con interlocutores que no eran sexólogos, era una reunión de expertos en todo el mundo, pero también de expertos en leyes. Había gente de la OMS, había gente de la OPS, había gente de la IPPF, de la Internacional de Planificación Familiar. ¿Y qué pasó allí? Pues que las expectativas que yo tenía, cómo se planteaba, por ejemplo, el derecho al placer, ahí queda diluido como derecho al placer. En todo caso, que haya ese reconocimiento de instituciones internacionales. Es muy importante, es muy importante. De hecho, lo que se hizo fue hacer un trabajo muy serio. El documento lo voy a pasar, Carlos, yo te lo pasaré justo en este momento porque se está haciendo un documento técnico muy interesante y ya lo tenemos casi listo. Es decir, ya está la última versión, estamos teniendo la última versión, pero es un documento técnico muy sesudo y muy importante. En todo este tipo de asuntos hay una cuestión que trasciende la sexología, y es la parte legal. Claro. Y seguramente eso lleva tiempo. Yo estaba pensando en el reconocimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Toda la lucha de los derechos civiles, pues hasta que no hubo un reconocimiento, pues seguramente toda la gente afroamericana de Luisiana pues era muy consciente de que tenían derechos civiles, de que querían tenerlos y de que tenían los derechos. Pero hasta que no hubo el reconocimiento no se sentaron en el autobús delante.
ni pudieron ir. Es decir, yo creo que es muy importante divulgar, concienciar a la gente, hacer ver la necesidad de que esto es un tema importante para los individuos. Pero los individuos tenemos que hacer que las instituciones lo acepten y lo legislen, porque es ahí donde va a empezar a estar vigente. Ya, por eso yo me tuve que tragar, porque tengo que deciros que para mí fue muy duro. El derecho al placer, porque además el derecho al placer es mi derecho favorito, porque en el año 97... El mío también. Dijimos, el derecho al placer. Y además lo justifico, porque... Y además tengo una conferencia sobre el derecho al placer y lo justifico, y además correlaciono el derecho al placer con el bienestar social. Y bueno, pero para mí fue durísimo tener que renunciar a que pareciera el derecho al placer. Fue muy... Pero tuve que renunciar... Bueno, pues lo voy a explicar. Lo explico, pero yo soy una activista. Ya veréis que yo tengo un aire combativo, soy activista. Entonces... Martin Luther King. Soy activista. Entonces, ¿tú te acuerdas cuando hicimos la reunión en Madrid que la holandesa, Torsha, que es una mujer que trabaja en la IPPF, y es una mujer muy resuelta, muy bien, y entonces en un momento me dijo, María, si queremos estar en la sala, podemos estar en el pasillo o en la sala, porque claro, se trataba de hacer un documento de negociación, ¿sabes? Para poder entrar dentro, porque tengo que deciros que los derechos sexuales ya se leyeron en el Consejo de Naciones Unidas, en el Consejo Económico y Social de la ONU. Entonces decía, si queremos negociar con los derechos sexuales tiene que ser así, porque si ponemos el derecho al placer no nos van a dejar. Entonces, o estamos en el pasillo o en la sala. Y yo pensaba, pues yo quiero estar en el pasillo, porque a veces estar con una pancarta en el pasillo, pues también se hace mucho. Pero el sentir popular era que teníamos que estar en la sala, que ya nos habían muchos mayores y teníamos que estar en la sala. Entonces yo, pues, accedí a estar en la sala. Siguiendo un poco con cómo han cambiado las cosas. Andrés, tú eres profesor universitario, te relacionas con gente joven. ¿En qué punto están las relaciones entre las personas jóvenes? ¿Qué percepción tienes? Sí, el micro le podemos dejar ahí, así ese otro que compartís. ¿Qué sensación tienes de cómo se relacionan? Porque yo todos estos días en medios de comunicación y demás, nosotros transmitíamos un poco la sensación de que nos llegan casos a la consulta que antes no nos llegaban. Gente joven que viene, chicos, chicas sobre todo, muy jovencitas de 15, 16 años, que vienen incluso con sus padres, metidos realmente en relaciones absolutamente tóxicas, me atrevería a decir que casi perversas, ¿no? ¿Tú qué ves en la universidad? Yo tengo que decirte que, si quieres te respondo, pero hay dos premisas falsas. Sí, bueno, pues primero, en la UNED los alumnos no son jóvenes, en general, y además no me relaciono con ellos, porque están al estado. Entonces, realmente no soy la persona más indicada para responder a una pregunta formulada de esa manera. Bueno, pero en mi favor debo decir que en el programa, por ejemplo, de formación de salud sexual, sí que tenéis sesiones presenciales con gente razonablemente joven, que también son muy jóvenes. Sí, también son muy jóvenes. Sí. Yo creo que los avances en salud sexual no son tan notables como sería de desear. Coincido con lo que comentaba antes el doctor Arrondo, en que hemos avanzado y ya no hay que esconderse en Canarias para hacer intervenciones transgénicas, o ya no hay que esconderse, pero en esas cosas tan dramáticamente visibles. Pero en lo que todavía subyace, en lo que no es tan llamativo, todavía queda mucho por avanzar. Y como estamos viendo, ese tipo de problemas no han disminuido, sino que parece que aumentan incluso. Entonces, falta mucho por hacer. Yo creo que no es una cuestión de jóvenes o no jóvenes, sino que es que toda la sociedad, independientemente del estrato de edad al que nos refinamos, requiere recibir más píldoras de estar sexual, de estar educados para la salud sexual. En cuanto a los universitarios, probablemente... conozco también jóvenes de universitarios. En cuanto a los universitarios, probablemente
tienen más información. Pero es que la salud sexual no depende de la información exclusivamente. Hoy tenemos información, podemos acceder a la información que queramos. La salud sexual no depende de la información exclusivamente. Es una cosa muy importante y eso seguramente es fundamental. Sino que la salud sexual depende más de las actitudes, de las creencias y de condicionamientos que no están basados en la información. Entonces, efectivamente, los jóvenes y los no tan jóvenes tienen más información, los niños tienen más información, pero no se está trabajando el tema actitudinal, no se está trabajando favorecer actitudes positivas al placer sexual, no se está trabajando ese tipo de cosas y entonces no está teniendo el impacto que podría tener ese acceso a la información, no está teniendo todo el impacto que podría tener sobre la salud sexual. Uno de los derechos sexuales fundamentales es el derecho a la no discriminación, ¿no? El derecho a la igualdad. ¿Cómo vamos con el cumplimiento de ese derecho? ¿Seguimos discriminando a la gente que es diferente por su orientación? Hablaba antes el profesor Mas por su identidad. ¿Cómo estamos en este punto? ¿Somos más tolerantes o aceptamos más las cosas? ¿Cómo los tres? Sí, yo ya que tengo un libro de decir, yo creo que sí, que hemos avanzado bastante en ese tema. Hay cosas hay indicadores tan sencillos como preguntarle a una persona mayor, a una persona de 90 años, que hace 10 años, pues nunca hubieran pensado que hubiera un matrimonio homosexual. Y ahora pues le parece normal. Ya no es que solamente le parezca normal, sino que no comprende cómo pudo pensar de otra manera antes. O sea, ha llegado a entender ese tipo de cosas en cuanto a la discriminación en ese sentido. Y yo creo que eso es un indicador de que sí que está teniendo mucho efecto. Si personas que han tenido una vida con unos condicionantes sociales, educativos y sexuales, como los que han tenido las personas que hoy tienen 80, 90 años, han sido capaces de cambiar su percepción de ese tema, yo creo que algo está pasando bien y, insisto, es muy importante que las instituciones se pringuen ahí, se mojen. José Luis, ¿qué impresión tienes? Vamos a ver, yo creo que sí, además, bueno, quizás digo una chorrada, pero es andrológico indudablemente que en el tema del emparejamiento humano vamos cambiando y ahora ya una familia no es un hombre y una mujer, puede haber dos mujeres, dos hombres, tres mujeres, el abuelo que cuida a los hijos y además los cuida de maravilla porque han fallecido los padres o no han fallecido. Yo creo que eso hemos cambiado, pero a mí me gustaría pisar tierra y hablar de la relación del chaval y de la chavala a nivel sexual. Si nos vamos a los orígenes zoológicos, biológicos y para mí socioculturales fundamentalmente, se crea el macho chimpancé, porque somos heredados del chimpancé, donde tiene que estar el dominio, el poder, no el goce, no lo que comentabais antes, sino el dominar el poder. ¿Y eso qué pasa? Y lógicamente al lado contrario está la mujer que está para explotarlo, incluso verbalmente. Me la trajino, me la tiro, esos términos que siempre hemos utilizado. Entonces yo digo que no puede haber nunca derechos sexuales si no tenemos una evolución en los moldes culturales del deseo. Y en este momento todavía nos queda mucho. Hay muchos hombres todavía chimpancés y que ya es hora que se liberen de la testosterona y de los genes. Antes hablaba mi amigo Manolo del tema de la testosterona y yo desde luego estoy convencido que es un tema mucho más sociocultural, de educación y de cerebro, que es el capataz y el que tiene que dominar todo esto, porque si ahora hiciéramos aquí un estudio, genéticamente todos los hombres que estamos aquí tenemos los genes de macho, seguro, casi seguro, y la testosterona probablemente, incluido varón más, a lo mejor la tiene altísima y sin embargo no viola, no pega, no agrede. Hay todavía machos agresivos, neomachos, que dicen todos los males del hombre, digo del mundo, son por el feminismo y por los machos que se han bajado los pantalones y son unos calzonazos, y hay otros que dicen debido a la testosterona no podemos aguantar. Recuerdo una entrevista a Sánchez Dragó
y decía, en un libro hablan ellos, y él le decía a la periodista... Ha habido un murmullo, sí, claro, y él le decía a la periodista, es que no te puedes tú ni enterar de lo que supone tener unos niveles altísimos de testosterona por la mañana, como el gato y la gata y viola. Y yo le dije, pero y cuando leía el libro, escribirlos, pero eres idiota. Claro que tenemos testosterona y puede salir por la mañana empalmado, pero no nos tiramos a la vecina ni a la mujer, porque tenemos un cerebro capaz de controlar esa testosterona. Con lo cual, y aquí podría estar hasta mañana hablando, y yo resumo, debemos de cambiar los hombres, más todavía los hombres, los que estamos aquí, que consideramos que nuestro cerebro es el que debe dominar, no podemos consentir que haya otros hombres que encima digan que nos representan. No podemos tolerarlo. Está muy bien, pero el cerebro siempre es el que manda, lo hagas bien o lo hagas mal. También mandan el de la testosterona. Lo que importa no es el cerebro, sino la educación de ese cerebro. Perfecto. Me da la impresión, José Luis, de que ese macho del que estás hablando, ese macho alfa, se ha quedado en desuso, ¿no? Yo creo que ahora la gente no presume tanto. No. Vamos a ver, si tú, y aquí las chavalas jóvenes, también me gustaría que hablase alguna. Seguro que cuando están en corrillos sus amigos, escuchan, pues esa que ha venido ahora nuevo, que ha venido de Pamplona, que ha venido a la fiesta de Santander, qué buena está esa, me la ventilaría, yo me la tiraría. Ya empezamos ya con una violencia verbal que a qué lleve eso. Si tú te puedes ir a la cama después, te pones de acuerdo y gozáis a tope, lo que ha dicho, el goce, pero libre, sin violencia en ningún sentido. Claro. Entonces, a ver, a mí me gustaría que hablase gente joven a ver qué es lo que pasa con los hombres. Yo no soy tan joven, pero bueno, Vale. yo lo he vivido hace 4 días. Hace un par de días. Hace 4 días, que no soy tan joven, pero lo he vivido hace 4 días. ¿No sabéis? Yo creo que esas conversaciones son típicas de hombres entre hombres. Es una cosa de fardar. Cuando hay mujeres no dicen esas cosas, dicen cosas parecidas, pero sí, bueno, dicen las jóvenes que sí. Que no sé, los hombres que es una cosa lo de sobresalir y soy el más fuerte y soy el más macho y qué macho soy. Pues vamos, los jóvenes lo tienen más, ¿eh? Cuando van llegando a cierta edad se os va pasando un poquito. Yo quiero decir una cosa. Yo que soy un poco más joven todavía, comparto totalmente la opinión, pero también tengo que decir, o sea, no solamente por parte de los chicos que son machitos, que cada vez son más, que no sé qué, yo creo que cada vez se está cambiando un poco y las chicas también se están dando, no sé si a valer o a, no sé, o sea, se están igualando un poco. O sea, Están tomando la iniciativa también en el sexo y en la cama y en el placer. Pero no será desde un rol un poco masculinizado. Sí, no llega a esos niveles que tienen algunos chicos, vamos a decir, no, igual a eso no llega, pero sí que es verdad que cada vez más, y yo lo digo también por mí, o sea, porque yo puedo estar con mi grupo de amigas y veo uno que me parece que está bueno y digo, pues mira, ese que bueno está, yo ese me le tiraría, o sea... o sea, igual no es la misma violencia verbal o el mismo sentimiento que puede tener un chico, pero yo creo que también las chicas cada vez más nos estamos... Yo estoy de acuerdo contigo, yo no lo convertiría en una guerra de sexos, de los chicos hacen esto, sino que hay hay patrones inadecuados, patrones machistas inadecuados que pueden ser utilizados por hombres y por mujeres. El problema es el patrón, no el género, no uno u otro. ¿No será que las mujeres imitan los roles de los Sí, hombres? Porque el hombre en la vida ha ido más lejos, voy a hacer yo lo que ha hecho el hombre. Sí, de acuerdo, pero son patrones inadecuados, porque entonces por eso yo creo que es importante identificar los patrones y centrarnos en los patrones, porque si no muchas veces los hombres serán como aludidos, en el sentido somos nosotros, cuando sabemos que no, cuando sabemos que hay hombres encantadores, sensibles, etcétera, etcétera. Sí, Entonces lo importante es identificar el patrón. Pero, Andrés, en esto suspendemos sí o sí, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la educación sexual? ¿Por qué cuesta tanto que la educación sexual se integre en los centros académicos, en los centros educativos? Porque parece que depende un poco de la voluntad de que en un momento dado estemos en manos de un signo político o de otro signo político. Sí, yo creo que hay algo más potente que los signos políticos y que es lo que refleja esa falta de aplicación de normas y de estrategias para implantar programas de educación para lo sexual. Y es muchos años de cultura en las que las religiones, que probablemente son las responsables de ese estado, de cualquier religión, no conozco todas las religiones del mundo, pero las más cercanas, las religiones que hay aquí, desde Oriente Medio hasta América, todas ven con malos ojos el tema sexual. Entonces eso es lo que hace que no se dé el paso a instaurarlo. Solo los europeos de muy al norte han dado el paso, pues los escandinavos, los 4 países escandinavos están probablemente haciendo cosas, pero en los sitios en los que el impacto de las religiones, tanto la católica como la judía, bueno, tanto la cristiana como la judía como la musulmana tienen impacto, va a ser difícil porque no hay la posibilidad de salir de esa castración a la que hemos sido sometidos todos y todavía se sigue sometiendo. O sea, aunque hoy hay menos practicantes, hay menos impacto de la religión, todavía queda ese pozo. Entonces hay que hacer un esfuerzo. O sea, las personas que son responsables, que tienen una responsabilidad en la salud de la gente, las personas que trabajan como profesionales de la salud, independientemente de su nivel, de su área de trabajo, tienen que trabajar ahí porque tienen que forzar que se instauren ese tipo de programas. Yo creo que cada vez hay más acciones en ese sentido, pero hay que generalizarlo completamente. Es algo que yo creo que es por donde hay que trabajar y hay que esforzarse. O sea, es mi objetivo, o sea, seguir impulsando ese tema. De hecho, parte del programa de estudios que hacemos en la UNED tiene una especialidad que es experto universitario en sexualidad humana y educación sexual, porque queremos que la gente se forme en educación para la salud sexual. Que los sexólogos, que la educación sexual no sea de todos los sexólogos, sino que haya unos sexólogos específicamente que tienen eso como objetivo, igual que hay otros sexólogos que se dedican a resolver disfunciones sexuales, pero que haya unos que estén ahí. Nos parece que es fundamental y que hay que forzar, ahí yo creo que hay que forzar, no hay que esperar a ver lo que pasa, hay que ser activista, pero activista de empujar. Bueno, de hecho, la propia academia, yo antes hablaba que uno de los matices de esa declaración es que sean derechos, que la educación tenga bases científicas, ¿no? De hecho, una pica en Flandes fue precisamente el documento de Madrid, una reunión de expertos en el año 2012, ¿pudo ser? 2011. 2011. ¿No? 12, 11. No me acuerdo, el tiempo pasa rápido. Una reunión de expertos en el que se intentaron marcar esas directrices. ¿De qué manera eso ha podido influir? María, ¿crees que fue un trabajo útil? Yo creo que fue un trabajo muy útil. ¿De alguna manera va a servir para que la educación sexual, cuando se decidan hacerla, se base en esas bases científicas? Yo creo que fue un trabajo muy útil. Pensar, para mí es fundamental los referentes conceptuales. Por eso los derechos sexuales son importantes y por eso necesitamos referentes conceptuales en la educación. ¿Por qué? Porque las personas que nos dedicamos a la sexología, tanto sexólogos como cualquier otro profesional que no es sexólogo pero que tiene un interés por la educación sexual, necesitan unos referentes conceptuales sólidos. Nosotros somos una disciplina joven y es una disciplina que necesita ese armazón. Entonces, y esa iniciativa, recordáis que salió porque hay mucho, y Andrés lo explicaba muy bien, las personas que están en contra de la educación sexual están muy bien organizadas. Nosotros somos más, pero nuestro ejército no está organizado. No estamos organizados. Por eso es una responsabilidad nuestra. Tenemos que responsabilizarnos los profesionales y vendernos bien. Tenemos que vender, tenemos que aprender
Mira, el marketing es importante, tenemos que aprender a vender los beneficios de la educación sexual. Y ir y venderlo y decirle, no, mire, es que cuando yo le hablo de educación para la salud sexual, como nos gusta decir, cuando hablo de educación para la salud sexual estoy hablando de prevención de violencia de género, estoy hablando de bienestar social, es decir, la ecuación es educación para la salud sexual, bienestar social. Mira, Esa es la fíjate, te voy a ecuación. interrumpir. Estos días una periodista me preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que ver la violencia de género con la sexualidad? Esa es la clave. Literalmente. Porque la sexualidad es erotismo o reproducción. Una jornada de violencia de género con un encuentro sobre hay un sexualidad, reduccionismo sobre total. sexología. Yo se lo expliqué evidentemente en esa vida, pero me sorprendió la pregunta, porque realmente, bueno, quizás uno lo ve desde la óptica que lo da por hecho, ¿no? No sé por dónde habla el... Yo quería haceros una pregunta, porque antes cuando habéis comentado lo importante que sería pues, implantar educación sexual en los centros educativos, como que lo habéis enfocado ahí, y por supuesto creo que es muy importante, pero ¿cómo enfocaríais eso en el ámbito familiar? Porque yo creo que la sexualidad también tiene un toque muy privado, y yo creo que la socialización primaria, que es la familiar, también es muy importante, y como que si en el colegio te dicen cosas, pero tu familia te está reforzando los valores diferentes, eso no va a tener un pozo. Yo quiero decir algo. Sí, mira, de hecho estamos cometiendo un error que no nos aclara una cosa. Es que educación sexual es algo que recibimos todos siempre. Estamos refiriéndonos a la educación para la salud sexual en un contexto formal. Porque educación sexual recibimos todos. No sabemos cómo comportarnos sexualmente. En estos genes que estamos mencionando y en este cerebro que estamos mencionando, no viene programado cómo comportarse sexualmente. Es algo que aprendemos en función del lugar en el que estamos. Por eso hay tal diversidad de comportamientos sexuales en las culturas y entre los individuos en función de sus propias experiencias. Nadie está exento de haber recibido educación sexual. Todos aquí hemos recibido educación sexual. Todos la hemos recibido. Unos a lo mejor han tenido la suerte de recibir una educación sexual basada en el conocimiento científico y enfocada a su salud sexual y a su bienestar. Otros han recibido educación sexual basada en creencias religiosas y enfocada a no cometer pecados. Otros habrán recibido educación sexual solo para no quedarse preñadas a los 12 años. Pero todos hemos recibido educación sexual. Lo que nosotros proponemos y de lo que hablamos es de favorecer la existencia de programas de educación para la salud sexual. Es que dicho así, el problema de hablar de educación sexual es que no dice nada. Educación sexual recibimos todos. Por eso decimos que hay que hablar de educación para la salud sexual, porque justamente la salud es lo que define y lo que diferencia la educación sexual que se hace de la educación sexual que es beneficiosa y que favorece el bienestar. Por eso es importante hablar de eso. Y yo os animo a que no digáis educación sexual, que digáis educación para la salud sexual, porque en el Vaticano también hacen educación sexual, pero con otros fines diferentes, que no son buscar el bienestar o la salud o lo que sea de las personas. Y yo lo que quiero es que no vayan al infierno, que se eduquen sexualmente para ir al infierno. Yo voy a intentar contestarte. Voy a intentar contestarte. Tú hablabas del ámbito. Nosotros cuando hablamos de educación para la sexualidad hablamos en todos los ámbitos. Y por ejemplo, cuando yo he trabajado en educación sexual en los colegios, nunca he trabajado en educación sexual con niños sin trabajar con los padres. Es que también hay enfoques de educación sexual o metodologías no adecuadas. Porque cuando, por ejemplo, en SPID, el programa nuestro de educación sexual en los colegios, siempre teníamos sesiones con los padres y sesiones con los profesores, con padres y profesores y sesiones con los chavales. Y de hecho, a los padres les decíamos qué les gustaría que nosotros le contáramos a sus hijos. Los padres nos ayudaban a hacer el programa. ¿Qué creéis vosotros que sería conveniente que vuestros hijos supieran? Y a los hijos también les decíamos, porque decíamos, vamos a hacer la correa de transmisión. Y a los hijos les decíamos, ¿qué os parece a vosotros que deberían saber vuestros padres? ¿Qué mensaje queréis que le demos? Que muchas veces eran muy bonitos, como
queremos que sepan que somos responsables, queremos que sepan que nosotros también tenemos derecho a nuestra sexualidad, y hacíamos siempre ese trabajo, un trabajo integrador, y no solo en las escuelas. Hemos trabajado en educación sexual con personas mayores, hemos trabajado con personas de diversidad, con personas invidentes, con personas sordas. Todo el mundo debe ser todos somos receptores. Un programa integral, lógicamente, tiene que unir a la familia, a la escuela, a sexólogos preparados, a los colegios. Es que tiene que ser así. Y la formación para la salud sexual, repitiendo tus palabras, empieza cuando el niño nace. Y ahí se ve ya donde los roles, si hay una pareja joven moderna que sabe enseñar, seguro que ese macho sale menos macho y la mujer. Estoy hablando en cuanto, que cada uno después tendrá sus particularidades, pero estoy hablando en cuanto a las agresiones y a la falta de libertad, a lo gordo, que eso no se puede permitir. Eso es a lo que voy. Y después, como decías tú, educación sexual siempre hay, y muchas veces hay deseducación sexual, siempre. Porque yo no he recibido, pero veo la tele y veo revistas de un pene que mide 40 centímetros, que solo le sirve para ponérselo de bufanda para invierno, porque tú a mí con 40 centímetros y lo tiene que llenar de sangre, tú dime a mí para qué me sirve. Bueno, pues los que nos dedicamos a la clínica recibimos cantidad de pacientes que vienen por una deseducación. Que el pene lo tengo pequeño, por ejemplo, estamos hablando del pene, y lo ponen allí y me dan ganas de enseñar el mío, que es normal, o sea que de verdad soy muy feliz, me dan ganas, y empezamos con el número de veces. El paciente que me llegó, que ese tiene historia y lo cuento en el libro, el médico de cabecera, por impotencia, y estaba la mujer, menos mal porque si no, no me lo creo. Entonces, a ver qué pasa. Pues que hasta ahora hago 5 veces y no puedo, ahora solo hago 4 al día. 4 al día. Joder, sigo preguntando porque no me lo creo. ¿Cómo es eso? Si el médico de cabecera ha puesto impotencia. Bueno, entonces, después de estar media hora explicándole lo que para mí es la sexualidad para disfrutar, me levanté, la enfermera todavía se está riendo, le di la mano y le dice: Señor, Dios le conserve la 4ª vez y olvídese de la 5ª. Bueno, y si también veo que si hubiese educación sexual y nos conociésemos más la pareja, el hombre a la mujer o el hombre al hombre, habría mucho menos problemas sexuales, porque muchas veces hay un desconocimiento total. El hombre no sabe qué es eso del clítoris, para qué funciona, y nada más empezar ya entra de huello allí, cuando resulta que hay que ir poco a poco, etc. Ya sé que aquí nos podría... Hay que educar en todos los estamentos, pero hay que educar positivamente. Ana Rosa. No, yo ya lo habéis dicho, es que cuando aquella chica habló estábamos teniendo telepatía. Atrás no te oye. Tenemos el micro por allí, de todas maneras. No, estás en pie. Ah, estás en pie. No, si yo ya no quería hablar porque ya lo habéis dicho ustedes. Yo creo positivamente, porque además tengo la experiencia, que hacer educación sexual en los colegios solo y exclusivamente con los niños no sirve para nada. Entonces, claro, ella ya nos sacó el tema y vosotros lo habéis aclarado muy bien. Efectivamente hay que hacer educación sexual, pero en general. Y algunas veces es muy difícil, porque tú pones un programa para un instituto o para un colegio, haces participar a los maestros participan, haces participar a los padres que vienen 3. Entonces, es muy difícil hacer ese tipo de cosas probablemente en el colegio. Porque también los padres están últimamente delegando mucho toda la educación y toda la formación en los maestros, porque dicen que pasan mucho tiempo en el colegio y tal. Tienes otra cuestión que no viene a cuento. Pero a mí me interesa más, a lo mejor, el tener en cuenta la educación para la salud sexual de la población en los medios de comunicación. ¿Por qué en los medios de comunicación no se hace? ¿Por qué cuando hacen un anuncio nadie dice eso es sexista? ¿Por qué nadie dice esto no lo pongas? Porque está transmitiendo unos valores tremendamente perniciosos para la sexualidad y para la salud incluso. ¿Sabes por qué? Porque no hay un reconocimiento institucional de los derechos sexuales. Ah, correcto. Por eso no hay nadie que lo diga. Porque los derechos sexuales, el no cumplimiento de los derechos sexuales no tiene consecuencias porque no hay un reconocimiento.
hay que luchar por ese reconocimiento a nivel institucional para que se reconozca el derecho a la educación para la salud sexual y todos los demás, y por lo tanto haya consecuencias cuando no se cumplen, igual que cuando no se respetan. Seguimos con otro derecho de los recogidos en esta declaración de los derechos sexuales, y es el derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual. Ahí va el grado, ahí va el grado sexual. Que comprende, y lo voy a decir, que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. Y dice así: toda persona tiene el derecho de obtener el grado máximo alcanzable de salud y bienestar en relación con su sexualidad, que incluye experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras, lo que requiere de servicios de atención a la salud sexual de calidad, disponibles, accesibles y aceptables, así como el acceso a los condicionantes que influyen y determinan la salud, incluyendo la salud sexual. José Luis, ¿en qué punto, desde tu punto de vista, nos encontramos en relación a los servicios sanitarios en el ámbito de la salud sexual? Bueno, pues que en la mayoría de los centros de este país no hay realmente centros. Estoy hablando ahora a nivel público, a nivel privado más o menos la gente se ha buscado la vida, ¿no? Y gracias a eso los pacientes han podido ser atendidos. En la mayoría de los centros públicos no hay realmente servicios que digan aquí atendemos la salud sexual, no los hay. Para los políticos, muchos de ellos, no tengo ninguna duda después de tantos años que la sexualidad es un lujo todavía. No lo consideran nada de salud. Cuando no se enteran que muchas veces los fallos de la sexualidad pueden estar hablándonos de una depresión, de un infarto porque hay problemas vasculares, nos están hablando sin tomar centinelas de otros problemas de salud, ¿no? Y ¿sabes cuando deja de ser un lujo? Cuando uno de ellos tiene impotencia o tiene infertilidad. Entonces enseguida, a ver dónde hay un andrólogo o dónde hay un sexólogo, ¿no? Eso en primer lugar, y habría que exigir mucho más esto. Y después, a nivel de profesionales, pues tampoco en muchos centros, por ejemplo, yo domino el tema de la andrología, y en muchos centros es un urólogo generalista el que ve un problema de disfunción eréctil o eyaculación precoz o lo que sea, y utiliza 5 o 10 minutos, le importa 3 peminos ese tema, y entonces indudablemente un profesional mal preparado no solamente no soluciona el problema, sino lo complica mucho más. Ya no te digo nada cuando hay profesionales que se comparan, se permiten comparar el problema del paciente con él. Entonces, si viene uno de 70 años, un señor que está perfectamente y que quiere practicar y disfrutar del sexo, y el otro tiene 66 y pasa de todo, le dice, ¿usted qué se ha creído? ¿No? Es lo que mejor le puede decir. Y yo creo que esto tiene que cambiar mucho. Recuerdo una vez que la Asociación Española de Urología envió un documento a todos los urólogos para que no se dieran por problemas sexuales a varones de más de 70 años. Lógicamente tuvimos una movida tremenda, porque eso era vamos, como diciendo, a partir de los 70 años, lógicamente, uno está anestesiado sexualmente. Hay cosas, tienen que cambiar mucho, Carlos, todavía el tema este. En las universidades, en las facultades de ciencias de la salud, de psicología, de ingeniería, de medicina, no se enseña sexología, no se enseña sexualidad humana. Eso hay que también ponerlo, hay que arreglarlo, hay que conseguir que los médicos, la tuya sí, que los médicos, que los médicos... ¿Hay alguna? Sí. En la UNED, pues no, ahora este año algunas hay que decirlo, son pioneros en muchísimas cosas, y es de alabar porque en otros sitios no pasa eso. Oye, felicidades. En la UNED hasta este año no se ha puesto una asignatura con el nombre de sexología en el máster general sanitario de psicología, y a mí me parece absolutamente decepcionante que hasta ahora no lo hayamos tenido, y vamos, me alegro y os felicito. Me gustaría que este contexto participara. Hace poco tiempo fui invitado por el CERMI en la Confederación de Representantes de Varios Físicos para hacer precisamente con todos los representantes y todos los representantes de los distintos colectivos de discapacidad, tanto sensorial como los ciegos, sordos y guardias físicos, para tratar este tema.
todos estábamos de acuerdo en que efectivamente lo que había que implementar era educación. Educación por encima de todo. Pero para educar había que formar educadores. Tú, María, que tiene mucha experiencia en este aspecto, Andrés, que también lo tiene. Y entonces, al final, se llegó en un momento determinado a plantear como un tema económico. ¿Quién paga? Al final, estamos muy bien, lo organizamos, lo establecemos, pero ¿cómo se cuantifica eso? Vamos, sí, podemos. Yo creo que algún estudio se ha hecho, por ejemplo, pues impotencia en diabéticos, impotencia en lesionados medulares, y tratarla. Y yo creo que el tema no es realmente económico. Se han ido dinero por otros sitios que hubiese sobrado para hacer una educación sexual muy seria en este país. Y yo creo que es un tema de mentalidad, y tú conoces el tema muchísimo mejor que yo. Tú sabes que un lesionado medular, ¿cómo no lo vas a saber? Que trabajas y has trabajado toda la vida en eso. Parece que está muy bien visto, estoy hablando en general, lógico tratar todas las complicaciones de una lesión, misionales, de todo tipo. Y cuando ha llegado al tema de impotencia, en muchos de los sitios, ¿qué es lo que ha pasado? Antonio, contesta tú. ¿Realmente se ha pagado todo lo que esa impotencia requería para tratarla, o ha sido diferente que otros problemas? No, evidentemente, a ver, es igual, pero la diferencia está en que, como siempre y como todos los andrólogos sabemos, es que no podemos referir exclusivamente la alteración de la salud sexual de una persona parapléjica o un parapléjico tetrapléjico solo y exclusivamente solucionándole el tema de su disfunción eréctil. Tendríamos que entrar en un programa de educación sexual. Pues ahí está. Pero ahí está. ese programa de educación sexual es muchísimo más amplio que aquellos aspectos tan concretos como tú puedes resolver de una erección o una eyaculación. Esa erección y esa eyaculación le pasa exactamente igual que al resto de los varones, que si tú además no le das educación, tampoco lo sabe utilizar. Por mucho sildenafilo, por mucha viagra que al final tome, desde luego al final no lo sabe. Lo que sí resulta claro, por lo que estáis diciendo, y evidentemente estoy de acuerdo con vosotros, es la clara discriminación y por tanto algo contrario a este derecho, incluso de las propias administraciones sanitarias. Estamos hablando de que los problemas sexuales pueden llegar a tener una prevalencia mayor del 20%, por ejemplo, la disfunción eréctil, por ejemplo, en personas mayores de 60 años puede ser hasta el 50%. Y hay una discriminación ya no solo por lo que decías, ¿no? Hay servicios sanitarios públicos disponibles o por lo menos formados para atender esa demanda, sino, por otro lado, incluso a los propios tratamientos, ¿no? Los tratamientos orales, los fármacos orales para el tratamiento de problemas como la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, que es los que hay ahora cuando aparezca la flibanserina en Europa para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo femenino, no entran por la seguridad social, por decirlo de una manera popular. Es una discriminación más. ¿Por qué un fármaco para tratar otro tipo de patología sí es financiado y un fármaco para tratar un problema sexual, que como bien decías, José Luis, puede ser la antesala de un problema cardiovascular, de un problema metabólico, no se facilita que esa persona pueda tratar su problema y se convierte en un lujo, como bien decías? Bueno, y además de eso, yo quiero incidir, hablando de la discriminación, dentro de lo que es la salud sexual, hay una clara discriminación en la salud sexual femenina con respecto a la masculina, y eso lo sabéis todos, ¿eh? En investigación, etcétera, etcétera, etcétera. En publicaciones llevamos años detrás, es decir, cuando se habla de atención a la salud sexual, la atención a la salud sexual femenina está bajo mínimos. Una cosa que explica un poco también este tema es la tradición del enfoque de los servicios de salud nuestros, y es que han estado enfocados a la enfermedad, han estado enfocados a tratar la enfermedad. Lo mismo que ocurre, la educación para la salud sexual puede entenderse como un servicio de promoción de la salud. ¿Cuántas cosas de promoción de la salud se hacen? No se hacen. La promoción de la salud no solamente tiene un efecto preventivo de enfermedades, sino que además tiene un efecto de promoción del bienestar. Y no se hacen, no se valoran porque los servicios de salud, porque la sanidad ha estado enfocada, los sanitarios han estado mirando a las enfermedades
en vez de agarrando a la gente y haciéndole volar, haciéndole cada vez más sano. Entonces yo creo que el tema de la educación para la salud sexual y de la atención a la salud sexual entraría dentro de la misma explicación de por qué no se hace promoción de la salud bucodental, vamos, o diabetes, de diabéticos. A mí me gustaría comentar algo sobre lo que se ha dicho aquí, sobre el hecho evidente que decías, María, que desde hace 20 años que si hay medicamentos para los hombres, ¿no?, para la salud sexual, aspectos del varón, y que para las mujeres no y tal, pero yo ahí no diría que, aparte de que puede haber... No medicamentos, bueno, atención a la salud, investigación y publicaciones. Yo te lo digo porque he hecho mucha investigación básica sobre el tema. Te diré una cosa, que son, hay también, no falta de interés necesariamente, sino limitaciones intrínsecas hasta de los propios modelos. Te explico. En muchos de los, cuando salieron los Viagras y todas estas cosas y tal, eso cayó sobre un cuerpo de información básica enorme que se había construido a lo largo de los años, ¿vale? Yo mismo participé en esa construcción. Todo eso es lo que, con lo cual, ¿por qué? Pues porque básicamente la erección de un pene humano funciona igual que el de una rata o el de un perro. Y si se trataba de conseguir una erección, pues ya sabíamos muchísimo de la química de la erección, de verdad, en las ratas y en los perros, y cuando eso se pudo aplicar en los humanos, pues tiró estupendamente. Enseguida la industria hace dinero. El problema es que la sexualidad femenina es su propia inherente complejidad. Ya para empezar, un hecho anatómico evidente. No les cuelga nada a las señoras por ahí, entre las piernas. Los caballeros sí, lo cual hace ya más accesible anatómicamente y se pueden hacer cosas de estas. Pero es que esto ocurre que en todo lo más en animales de experimento, la sexualidad femenina es su complejidad, y una rata lo que nos hace, como podemos medir la sexualidad femenina, la respuesta sexual de una rata, es con el reflejo de la ordosis, que no tiene nada que ver, pues cuando la monta un macho, si le pones así, le palmas los flancos, se encurva, con la cabeza para arriba y la cola levantada también, presentando la vagina. No existe nada parecido en la hembra humana. Son cosas distintas, ¿no? En otras especies. O sea, sí, pero estamos diciéndonos investigación básica. No es por falta de ganas. Disculpa, lo que estás planteando es un reduccionismo, porque estás hablando de investigación básica. Claro. Y la investigación de sexualidad y la atención a la salud sexual es mucho más amplia. Pero estamos... aspectos sexológicos de las mujeres hay... las revistas de Archival Sexual Behavior y todas estas cosas traen, que siempre han traído más artículos dedicados a mujeres que a hombres. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí estábamos hablando a nivel, y tienes toda la razón lo que has dicho, a nivel clínico, que no hay profesionales que les guste el tema y que realmente, salvo en el mundo de la sexología, y que realmente atiendan a problemas de mujeres, de problemas sexuales. Hasta una simple sequedad vaginal, muchas veces la mujer no sabe dónde ir, salvo en el sur y en algún otro sitio, no sabe. Y son cosas prácticas, evidentes, de andar por casa. Hay un derecho más que no quiero dejar pasar, probablemente porque también tiene plena vigencia, y es el derecho a la privacidad. Y dice así: toda persona tiene derecho a la privacidad relacionada con su sexualidad, su vida sexual y las elecciones con respecto a su propio cuerpo, las relaciones sexuales consensuadas y prácticas sin interferencia ni intrusión arbitrarias. Esto incluye el derecho a controlar la divulgación a otras personas de la información personal relacionada con su sexualidad. Y hoy en día el mayor acto de confianza es entre una pareja el darse la contraseña del Facebook, ¿no? Parece que estamos normalizando el que incluso en el ámbito de la intimidad, la pérdida de esa intimidad es una especie de manifestación amorosa. ¿Qué os parece? En este sentido, lo que de alguna manera las nuevas tecnologías, por decirlo de una forma genérica, están provocando en las relaciones entre las parejas. El tema ¿Por qué no me vas a dejar ver el WhatsApp? ¿No? Si no tienes nada que publicar. El tema de la intimidad, sabes que los que trabajamos en terapia de pareja, es un tema recurrente en el que hay que dedicar tiempo a explicarles la importancia de la intimidad dentro de lo que es tu propia identidad como persona. Es decir, tú con tu pareja compartes y tienes derecho a compartir lo que tú quieres, pero tú tienes tu intimidad. Entonces, esa difuminación, ¿no?, de la intimidad que viene muchas veces
en internet y en estas redes es muy peligroso en muchas ocasiones. Bueno, incluso la tendencia a exponer la privacidad. Absolutamente, sabéis que es un delito ya, sabéis que en este momento es un delito, pero es terrible como la gente, sabéis que cuando la gente está enamorada hay una necesidad de simbiosis con el otro en ese momento que es peligrosísima, esa necesidad de simbiosis. Los límites no se establecen. Tú sabes mucho de eso en los trabajos sobre enamoramiento y amor. Entonces, ese tema es delicadísimo, porque una persona no ama más a otra porque esté unida más simbióticamente con la otra. Y eso hay que tenerlo claro. Y ahí volvemos otra vez a la educación. Aquí necesitamos con urgencia. Hay nuevas claves, hay nuevos estilos amorosos de seducción, lo sabemos. Hay estudios muy interesantes, sobre todo en sexting. ¿Sabéis? El sexting es enviarse y seducirse a través de la red. Hay estudios muy interesantes que se han hecho en distintas universidades. Y contra lo que podamos creer, el sexting es muy utilizado. De hecho, esta forma parte ya de un estilo, pero tenemos que llevarla adelante. Nosotros tenemos que ponernos al día en eso, tenemos que investigar, tenemos que educar, tenemos que ver qué está pasando con esos nuevos estilos de seducción. Pero sobre todo la intimidad es algo esencial para la vida amorosa y sexual. Y el respeto a la intimidad de uno mismo, ojo lo que digo, el respeto a la intimidad de uno mismo pasa por el respeto a la intimidad de los demás. Si yo no soy capaz de respetar mi intimidad, tampoco voy a ser capaz de respetar a otro. Antes esto ha cambiado muchísimo y nos movemos en un terreno que a veces ni los profesionales sabemos realmente. Antes todo lo arreglábamos con unas cartas interminables de amor. El otro día descubrí en una caja, estuve en una hora leyendo unas cartas y yo decía, he sido capaz de escribir estas cartas. Lo jodido, perdón, es que no eran dirigidas a la mujer con la que estoy casado, por lo cual, pues vaya problema. A mí me gustaría que hablase gente joven, y tú que también eres joven, ¿qué os parece esto? Y si lo hacéis, y si realmente os parece bien, os da igual. A ver. Alba, ¿qué percepción tenéis? Alba, que estás yo por ahí, también tenemos otra persona. Perfecto. Hola, yo solamente quería comentar respecto a algo que dijo antes el profesor Andrés López de la Llave. Yo llevo 22 años trabajando en atención primaria, sobre todo de familia, y quería un poco puntualizar lo que él ha dicho. Sí que tenemos, por lo menos desde que yo ejerzo la medicina, tenemos protocolos de atención primaria para hacer prevención. Están bien descritos, están bastante bien elaborados. Lo que nos falta a los médicos de familia es tiempo para poderlos poner en práctica. Entonces quería solamente que quedara reflejado aquí que yo trabajo en Madrid, en una zona urbana, y tenemos 6 minutos para ver a cada paciente, y en esos 6 minutos de consulta de primaria nos pueden plantear hasta 7 problemas para la propia persona, para su familiar, en fin, y cosas de lo más variadas, no solo temas médicos. Entonces, muchos de nosotros sí que estaríamos dispuestos a entrar en el tema sexual directamente. Yo aparte soy sexólogo, estoy formada por aquí los profesores Andrés y María Pérez, que tuvieron a bien llevar nuestro máster, y también pues eso, que muchos de nosotros en nuestro ejercicio diario de la profesión sí que entraríamos en el tema sexual sin problemas. Mira, lo que yo he dicho no quería responsabilizar a los individuos. O sea, el que no se haga promoción de la salud, sexual, no es responsabilidad de los sanitarios que están haciendo un esfuerzo personal. Yo me refiero a nivel institucional. Yo sé que hay muchos sanitarios que a título individual están haciendo muchas cosas con su esfuerzo, porque tú el máster te lo has pagado tú con tu dinero. Por supuesto. Y a los pacientes pues no hay derecho, debería haberte lo pagado la Consejería de Sanidad de Madrid. Sí, así es. Y ya no os digo nada en la promoción de la salud sexual en plan serio, por ejemplo, cómo influye el tabaco, cómo influye el estrés, cómo influye el ejercicio, que sabemos, pues no se hace el trabajo, no se dice la contaminación, cómo reproduce, cómo influye en la reproducción.
Pues eso también tendríamos que preocuparnos, ¿no? Pero yo sigo con la inquietud de una persona joven que esté mandando, cuando está con el novio desnudo los dos, esté mandando a otros amigos. A ver, ¿qué opináis? Pablo, anda. Resolvednos el enigma. A ver, yo estaba pensando, soy de pensamiento lento, así que voy un poco a poco. La comparación que habéis hecho antes de que antiguamente se escribían cartas largas, no sé qué, no sé cuánto, eso ya no existe. O sea, eso ya es como decir, como hablar de fósiles, ¿no? O sea, que se aprecia, pero que no vale. Pero que no es por llamaros viejos ni nada, pero es lo que hay. Pero el caso es que ahora, vale, las nuevas tecnologías nos han venido muy bien para unas cosas y nos han venido mal para otras, pero yo personalmente no creo que, por ejemplo, el hecho de que exista el sexting, yo no creo que sea una cosa mala. Yo no he tenido educación sexual como tal. Has tenido. En la represión. A mí nadie me ha venido y me ha dicho os voy a dar una charla de educación sexual, es a lo que quiero decir. Y no sé, y yo creo que eso es, o sea, que llegar a esos extremos del sexting, por ejemplo, mal utilizado, también es parte de no tener la suficiente educación, ya no solo educación moral, sino educación sexual. No pasa nada, tú quieres jugar con el sexting, piensa que lo que vas a poner ahí puede ser divulgado. Si el que sea divulgado no te va a afectar, puedes hacerlo. Pero nunca lo hagas pensando que va a permanecer oculto. Esa es la única cuestión. Hay gente que eso no le importa, pues puede hacerlo. Pero tiene que ser consciente de que hay una posibilidad de que eso sea divulgado. Si eso no le afecta... Una cosita extra. Lo importante no es el medio que se utilice para comunicarse, lo importante es el mensaje. Da lo mismo que sea por carta, por WhatsApp, y da lo mismo. Lo importante es el mensaje. Mensajes erróneos se pueden hacer por sexting o se pueden hacer de otras maneras, pero lo importante es eso, no el medio. A ver, yo me acabo de enterar ahora de lo que es el sexting. Voy la parte jurista. Ya estamos en el sexting. Pues lo único que iba a decir, enlazando con el tema que tenemos ahí en pantalla, es que si haces el sexting es que tienes un desconocimiento total de tus derechos sexuales. Porque como jurista, es decir, tú tienes libertad para hacer lo que tú quieras, pero en un momento determinado, cuando envías este mensaje a la otra persona, lo estás perjudicando, por lo tanto, estás vulnerando sus derechos sexuales. Es lo único que y en este sí que hay, en este momento el sexting es delito, ¿eh? El sexting ahora es delito. Ahora cambió la legislación y es delito. Y lo único que quería hablar ya puntual, porque es decir, me encanta el eso de los derechos sexuales, porque hace muchos años la señora María me hizo hacer una conferencia sobre derechos sexuales y como jurista empecé a decir, ¿y dónde están regulados? Porque lo único que estaba era lo que ellos habían promulgado. Y lo que hice fue un corte y pega de la Constitución española, es decir, derecho a la libertad sexual, derecho a no sé qué sexual, intentando matizar los temas. Lo que sí que tendría que deciros es decir, que como profesionales, es decir, valorar más la sexología, es decir, a ver, que tuviera una categoría social, ya no tanto quiero decir médicos y psicólogos, una valoración, porque la realidad es que desde la base, es decir, de los que no somos profesionales en esta materia, a ver, cuando sale la palabra sexólogo y sale por la televisión, vemos cada tuño, perdonadme, que es impresionante. Es decir, es que dices, esta persona es la que me va a dar lecciones, es decir, con unas tonterías, es decir, y que luego le dices, pues, esto funciona, no, ser más profesional. Y entonces entendemos que los derechos sexuales tenemos un problema. El derecho sexual, como ha dicho María, es una declaración. Lo mismo que la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, se puede cumplir o no se puede cumplir, es decir, estamos en ello, es decir, y la ley, la costumbre, los principios generales del derecho que dice, es que es muy difícil recurrirlo, pero es que ¿cómo le vas a decir a una persona que es costumbre? Es decir, enlazando con todo el tema que hemos estado aquí hablando, por ejemplo, la mutilación. En nuestro país puede ser un delito, pero en el suyo no. Entonces, esa Declaración de Derechos Sexuales Mundial, ¿vale?, implica una educación.
y la educación, es decir, implica, es decir, demasiado, bueno, me estoy liando ahora mucho aquí para la historia, lo único que sí que solicitaría es que los profesionales, es decir, hubiera una educación, es decir, sexual, pero profesionalizar más al sexólogo, es igual que sea desde la medicina, desde la psicología. Esa encarna es una lucha de hace muchos años. Desgraciadamente, la tendencia a la frivolización es una realidad, el sexo es algo que vende a los medios de comunicación, no interesa al profesional serio, porque dice cosas serias, interesa el friki. Desgraciadamente, la regulación profesional de la sexología todavía no es formal, las universidades cada vez van aterrizando más en este ámbito y eso poco a poco nos va permitiendo avanzar. Es cierto que el paisaje ha cambiado en estos años, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer. Como toda conversación interesante, y yo creo que esta conversación es una conversación interesante, siempre el compartirlo con una copa de vino o compartirlo con una caña y con unos aperitivos la hacen doblemente interesante. Con lo cual, si os parece, continuamos esta conversación en cuanto salís a la derecha por la rampa que lleva a las salas de al lado y seguro que el debate también va a estar servido. Gracias.